Buenos días a todos. En esta mañana estamos transmitiendo por internet desde la Iglesia Génesis de Cartagena. Y bueno, damos la bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos, a toda la familia que pueda estar viendo esta reunión. Hemos venido para alabar al Señor en esta mañana, hemos venido para glorificarle, para exaltarle, para darle toda la gloria y toda la honra, porque Él es digno de ella. Y en esta mañana queremos decirte que si aún no conoces a Jesús, si aún no has abierto tu corazón a Dios, si aún no le has recibido en tu corazón, que este sea el día en que puedas hacerlo, que puedas estar dispuesto a recibirlo en tu vida. Y en esta mañana vamos a darle la gloria al Señor y vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Queremos estar cerca de ti, Señor, en esta mañana, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Aleluya, santo es Dios. Queremos vivir cerca de ti, porque solo cerca de ti hay vida, Señor. Jesús, eres mi buen pastor, conoces
Padre, todas las cosas, Señor, que tenemos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, que podemos confiar en ti, en tu mano de poder, en tu diestra de justicia, Señor. Podemos descansar en ti de todas las cosas, Señor, que nos asedian, de todas las situaciones que hay a nuestro alrededor, Señor. Podemos estar confiados, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor. Te alabamos, Rey. Tú eres grande, Señor, y lo declaramos, Señor. Tú eres poderoso. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz.
Aleluya, Bendito santo. eres, queremos llevar tu luz a la oscuridad, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, gloria a ti. Oh, santo. Tú eres imparable, Señor. Eres invencible. Eres Salvador. Eres exaltado. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado. Te glorificamos. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado. Nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y llega mi ser de mí, no sabe huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y llega mi ser de mí, no sabe huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible.
Gracias, Señor. No tenemos temor, Señor, al COVID, no tenemos temor a la muerte, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque no tenemos temor en nuestro corazón, porque tienes el control, como dice esta canción, porque tienes el control de nuestras vidas, Señor, porque tú nos guardas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No nos falta nada. Lo tenemos todo contigo, Señor. No hay riqueza, no hay bienes materiales, no hay nada que pueda llenar nuestras vidas como tú la llenas, Señor. No hay nada que pueda sustituir tu presencia, Señor, tu verdad, Señor, tu promesa. Bendito eres, Señor. Tú eres el Dios del imposible y eres invencible. Lo declaramos en esta mañana. Queremos ser siervos para tu gloria, siervas para tu gloria. Esto en forma de Dios, Rey de toda la creación, el siervo se vistió, hasta los últimos subió, dio la muerte su misión. En la muerte una cruz, en su amor que hizo descender para servir al pecador. Gracias igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Gracias, Señor, porque siendo Dios, te hiciste siervo, te hiciste, Señor, como uno de nosotros,
te humillaste hasta el sumo, Señor, y tomaste la forma de hombre y fuiste a la cruz y pagaste por el pecado de toda la humanidad, por todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Queremos ser siervos para tu gloria, Señor. Queremos ser siervos para tu reino, Dios mío. Oh Señor, tú fuiste herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tus llagas somos curados, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Nadie como tú, Señor, nadie como tú, mi Rey. Tu fidelidad, Señor, hasta aquí nos ayuda, Señor, debe de fe, hasta aquí nos ayuda, Señor. Oh sí, Señor, tú has sido fiel, tú eres fiel y siempre serás fiel. Oh, tú eres fiel, tú permaneces fiel a nosotros que somos infieles. Por eso nos humillamos ante ti, te adoramos. Doblamos nuestras rodillas ante tu trono. Soberano Rey, digno eres, Señor. Aleluya. Te adoramos a ti. Sí. Nos postramos delante de tu trono, Señor. Te adoramos. Bendito, Señor. Bueno, ahora que hemos terminado la adoración y la alabanza a nuestro Dios, pues damos paso a la palabra del Señor que la trae nuestro pastor Miguel García. Y bueno, espero que el Señor os pueda bendecir en esta mañana. Vamos a orar al Señor. Señor Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo de alabanza y de adoración en el que hemos podido ser ministrados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque como dice la canción, Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel y nos has ayudado en todo momento, en todo tiempo y en todas circunstancias. Gracias porque tú peleas por nosotros.
Yo te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí en esta mañana para traer tu palabra, para que tu palabra pueda tocar los corazones, porque tu palabra es vida, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra, que tú puedas usar este vaso de barro, Señor, para traer tu palabra, y que tu palabra sea alimento a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, sea el sustento. Yo te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los nombres que recibe Dios en el Antiguo Testamento es Jehová o Yahvé de los ejércitos. ¿Y os habéis parado a pensar por qué recibe ese nombre? Porque Él es el que manda sobre todos los ejércitos celestiales. Pero el ejército de Dios no solamente está formado por seres angelicales, no solo está formado por los ángeles guerreros. El ejército de Dios está formado también por cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Nos hemos convertido en soldados de Jesucristo. ¿Y para qué necesita Dios un ejército? Dios necesita un ejército porque mientras el mundo exista, hay y habrá una guerra espiritual. Una guerra espiritual que nos influye en gran medida y de forma bastante continuada a lo largo de nuestra vida física. Así que para que podamos visualizar, podamos entender que estamos en una guerra espiritual, quiero que leamos lo que Pablo le escribió a los cristianos de Éfeso en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13, donde el apóstol Pablo les dice a los cristianos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Quiero insistir en el tema de la guerra espiritual, de la que con frecuencia hablo o hago referencia a ella, porque es una guerra en la que todos los cristianos, y aun los no cristianos sin saberlo, están y estamos involucrados en uno de los dos bandos, o formando parte del reino de Dios, o sin saberlo a veces, y a veces sabiéndolo, formando parte del principado de tinieblas. No es una guerra entre dos bandos de igual a igual, porque el reino de Dios, como su nombre indica, es un reino en el que Dios es el rey, y el otro ejército o la otra parte es un principado cuyo príncipe es Satanás. Y Satanás, quiera o no, está sujeto a los límites que Dios le pone. Pero eso no quita para que sea una guerra cruel, una guerra despiadada. Y necesitamos
los cristianos ser conscientes de ella, porque algunos cristianos la cuestionan. Por culpa de los excesos y abusos cometidos por algunos sectores del cristianismo, hay una parte de la cristiandad que ignora esta guerra o que niega la existencia de esta guerra. Pero la cruda realidad es que esta guerra espiritual es tan real como cualquiera de las guerras físicas, pero produce muchas más bajas que todas las guerras que han habido juntas, ya que esta guerra empezó en el paraíso, pero se hizo claramente manifiesta hace 2000 años con la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección del Hijo Eterno de Dios. Y desde entonces no ha bajado en intensidad. Si no, preguntémonos por qué se persigue al cristianismo. Si el cristianismo dice que debemos de estar sujetos a las leyes de los hombres, la Biblia enseña que debemos de someternos a todas las autoridades, porque toda autoridad por Dios ha sido establecida. Entonces, ¿por qué razón hay gobiernos como todos los gobiernos comunistas? Podemos ver en China, en Corea del Norte, en Cuba. ¿Por qué se persigue al cristianismo? Realmente es un motivo espiritual. ¿Por qué el Islam persigue al cristianismo? Si nosotros no nos metemos con ellos. Simplemente porque es una guerra espiritual y nosotros pertenecemos al reino de Dios, y todos los demás, de una manera más o menos consciente, sirven y están como soldados en el bando del principado de las tinieblas. Pero las consecuencias de la guerra espiritual es mucho más grave que las consecuencias de la guerra física. Porque imaginemos que un cristiano va a la guerra, y yo no quiero cuestionar si un cristiano puede ser un soldado o no, yo creo que eso va en la conciencia de cada uno. Pero hay cristianos, sobre todo en países como Estados Unidos, en el que es una profesión habitual el ser militar. Y por tanto hay cristianos que tienen que ir a la guerra. Si un cristiano va a la guerra y muere, no pasa nada, porque ese cristiano ha partido con su Señor, se ha reunido con Cristo en su gloria. Pero en la guerra espiritual las bajas son eternas. Además, en la guerra espiritual, muchas más veces que en la guerra física, hay bajas o hay daño por el fuego amigo. ¿Sabéis lo que es el fuego amigo? El fuego amigo es cuando somos bombardeados por nuestro propio ejército. Por ejemplo, cuando la avanzadilla da coordenadas de donde está situado el enemigo a la artillería para que bombardee y despeje el camino. Y o comete un error el que da las coordenadas, o comete un error el que las recibe, y en vez de disparar con la artillería hacia el ejército enemigo, disparan contra el ejército propio. Esto desgraciadamente ocurre mucho en la guerra espiritual. Y necesitamos ser conscientes de esta verdad, porque Satanás se usa muchas veces de nosotros para hacer daño a
a nuestros seres queridos. Porque sabéis, si a mí me hace daño cualquier persona del mundo, puede hacerme daño, pero ese daño es mucho más llevadero que cuando me hace daño un ser querido. Y Satanás sabe cuáles son nuestros puntos débiles para usar a nuestros seres queridos para hacernos daño. Y tenemos que estar muy alerta para no dejarnos herir, o si somos heridos, simplemente aplicar la solución o la receta que el médico de los médicos da, que es el perdón. Hoy quiero tomar este pasaje que hemos leído de la carta de Pablo a los Efesios como base y centro del mensaje que quiero transmitir. Pablo comienza este pasaje diciendo: fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Quiero resaltar que el apóstol enseña que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de fortalecernos en el Señor. Algunos pensarán: pues yo voy a orar para que el Señor me fortalezca. Y esto parece muy espiritual. Pero lo que está diciendo Pablo no es esto. Pablo nos dice que oremos para que el Señor nos fortalezca, sino que dice que nosotros debemos de fortalecernos en la fuerza poderosa del Señor. Es decir, es responsabilidad nuestra fortalecer nuestros músculos espirituales. Cuando una persona se queda mucho tiempo en una cama sin hacer ejercicio, los músculos se van debilitando. Lo hemos visto muchas veces en esto, desgraciadamente, en estos meses atrás, con los enfermos del COVID, que han estado a lo mejor 40, 50, 60 días encamados. Luego tienen que hacer rehabilitación para que esos músculos vayan poco a poco recuperando su fuerza. De la misma manera, en nuestra vida espiritual tenemos nosotros la responsabilidad de ejercitar nuestros músculos espirituales para fortalecernos. No podemos esperar ni le podemos pedir a Dios que haga lo que nos corresponde a nosotros hacer. Pero aunque el fortalecimiento de nuestros músculos espirituales dependa de nuestra responsabilidad, nunca debemos de olvidar que nuestra fuerza proviene de la fuerza poderosa del Señor. Así que, ¿cómo puedo fortalecerme en el Señor? ¿Cómo puedo ejercitar mis músculos espirituales? La respuesta a esta pregunta dio Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículo 5. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15 y versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para ser fortalecidos en la fuerza poderosa del Señor, tenemos que permanecer unidos a Cristo, porque si nos separamos de Cristo, nada podemos hacer. Y lo que hagamos no servirá de nada. Y para permanecer unidos a Cristo, lo que tenemos que hacer es llenarnos de su presencia, es vivir permanentemente en su presencia, como lo hacía, por ejemplo, el profeta Elías, que aun cuando estaba en la presencia del rey Acab, le dijo: delante de Jehová en cuya presencia estoy,
Elías estaba delante del rey Acab, no estaba en el templo, pero Elías sabía que vivía en la presencia de Dios. Elías no hacía excursiones a la presencia de Dios. Elías vivía en la presencia de Dios. Por eso delante del rey Acab pudo decir: delante de Jehová en cuya presencia estoy. A veces cuestionamos por qué Dios no respalda hoy en día a sus siervos como lo hacía con el profeta Elías, haciendo milagros poderosos. Pero esa realmente no es la cuestión. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. ¿Buscamos nosotros a Dios como lo buscaba el profeta Elías? ¿Nos llenamos y vivimos en la presencia de Dios como lo hacía Elías? No podemos fortalecernos en la fuerza poderosa de Dios si nos llenamos de todo antes que de Dios. Siempre hay una buena excusa para no buscar a Dios. Me acuerdo de unos folletos que repartíamos cuando yo era muy jovencito, en el que se veía un bebé y había un cartelito que ponía demasiado joven para buscar a Dios. Cuando era un joven, era demasiado ocupado para buscar a Dios. Cuando llegó a la ancianidad, el rótulo decía demasiado mayor para buscar a Dios. Y al final se veía la tumba y había un cartel que ponía demasiado tarde para buscar a Dios. Es tiempo de despojarnos de todas las excusas y de buscar a Dios. Porque estamos en tiempos difíciles y más difíciles se van a poner. Y nuestra fuerza proviene de Dios en esta guerra. Satanás se va a ir adueñando cada día más de este mundo. Está llegando la hora de las tinieblas. Y Jesús dijo que llegaría la hora de las tinieblas en que ya no se puede trabajar. Así que esforcémonos ahora que aún podemos. Esforcémonos en trabajar para fortalecer nuestra vida espiritual, porque llegará el día que seremos probados, que tendremos que pasar verdaderamente por el fuego. Espero que no físicamente, pero tenemos que estar preparados. Solo si de verdad vivimos en la presencia de Dios, seremos fortalecidos por el Señor con su fuerza poderosa. En los versículos que hemos leído al principio, Pablo sigue diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios. Si la guerra espiritual no existiera, como algunos cristianos dicen que eso no existe, me pregunto, ¿para qué necesitamos vestirnos con una armadura? Pero tenemos que tener claro que Pablo está usando los términos que se conocían y que se usaban en su tiempo. Pero cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios, es lo mismo que decir hoy en día que nos vistamos con todo el uniforme militar, con los chalecos antibalas que usan hoy en día. Las armaduras eran para proteger al soldado en el combate. Pero quiero que nos demos cuenta que Pablo vuelve a insistir en la responsabilidad del cristiano. Pablo no dice que Dios nos vestirá con su armadura. Pablo no dice que al convertirnos quedamos vestidos con la armadura de Dios.
Pablo dice vestíos, es decir, es responsabilidad nuestra el vestirnos con la armadura de Dios. ¿Y por qué debemos de vestirnos con la armadura de Dios? Debemos de vestirnos con la armadura de Dios por dos motivos fundamentales. El primero es porque ningún soldado va al frente sin estar adecuadamente vestido y preparado para el combate. Os digo, hoy en día el uniforme militar incluye en muchas ocasiones un chaleco antibalas. Pero también tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, porque la armadura identifica al ejército al que pertenecemos. Como acabo de decir, el primer motivo por el que debemos de vestirnos con toda la armadura es porque para ir al frente debemos de estar preparados, ya que ¿qué pasaría si un soldado saliera al frente a pecho descubierto? Sería rápidamente eliminado. Y cuando pretendemos vivir la vida cristiana sin la protección adecuada de la armadura de Dios, somos un blanco fácil para Satanás. Por eso Pablo dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiero insistir en que la guerra espiritual, aunque no la veamos con nuestros ojos físicos, es muy real y destructiva. Porque Satanás quiere destruirnos físicamente y espiritualmente. Y es una estupidez por nuestra parte querer enfrentarnos a Satanás sin la debida protección y preparación. Quizás estés pensando, yo quiero vivir en paz. Me he convertido para recibir bendiciones, para vivir entre algodones. Yo no quiero participar en ninguna guerra, ni física ni espiritual. Pues si es este tu pensamiento, tengo una mala noticia para ti. Si de verdad quieres ser un cristiano, porque cuando nos convertimos no podemos eludir nuestro enfrentamiento con Satanás y con todo su principado. Así que cuando nos convertimos en soldados de Jesucristo. Y Satanás quiere destruirnos. Porque además nos hemos convertido en un desertor del principado de las tinieblas. Hemos traicionado nuestro bando. Porque desde que nacemos bajo el principado de tinieblas. Y en el momento de nuestra conversión hemos desertado del principado de tinieblas. Y por lo que le hemos traicionado. Así que queramos o no, estamos enfrentados a Él. Por lo que nos guste o no, nos vemos involucrados en esta guerra espiritual. Así que, dado que queramos o no estamos envueltos en esta guerra, creo que lo más razonable es que nos preparemos lo mejor posible para causar el mayor daño posible al principado de tinieblas, arrebatando la mayor cantidad de almas de su control, de su dominio, y poder trasladarlos al reino de Cristo. Pero para lograr esto debemos de estar bien preparados, por lo que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. También he dicho que el segundo motivo por el que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios es porque la armadura identifica al ejército al que pertenecemos. Vamos a leer las recomendaciones del apóstol Pablo a su querido hijo en la fe y colaborador suyo, Timoteo, en su segunda carta, capítulo 2,
versículos 3 y 4. Pablo le dice a su hijo Timoteo: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Jesucristo. Y la armadura nos identifica con el que nos tomó como soldados. Llevamos en nuestro corazón el sello de Cristo, el escudo del reino de los cielos. Por tanto, esta armadura nos identifica con el ejército al que pertenecemos. Y no debemos de ocultar nuestra identidad en Cristo, porque Dios en su ejército no quiere agentes secretos. Dios quiere que estemos siempre preparados para dar testimonio de nuestra fe, peleando la buena batalla y tratando de arrebatar almas al principal de las tinieblas. Esto podemos verlo, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9, y en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 15. En el primer versículo, en 1 Pedro 2:9, Pedro dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué somos pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué nos tomó como soldados? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de aquel que nos sacó del principado de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Dios nos tomó, nos sacó del principado de las tinieblas y nos llevó al reino de su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes, de tal manera que podamos ser las cuerdas de amor que Dios use para seguir rescatando almas. Y en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, Pedro también dice: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo lo que hay en nosotros debe demostrar a qué ejército pertenecemos. Toda nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, los lugares que frecuentamos, nuestras actitudes, nuestra imagen, lo que leemos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que hacemos, lo que escribimos, todo, absolutamente todo en nuestra vida tiene que dejar claro que somos soldados de Jesucristo. Alguna vez he dicho que aunque fuéramos mudos, quien nos conociera y se relacionase con nosotros debería darse cuenta enseguida que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo sigue diciendo en los versículos que leímos al principio: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo, aunque es muy conocido, es poco practicado, porque desgraciadamente tenemos la tendencia a dirigir nuestros ataques contra las personas que nos hacen daño.
Por eso hay tantos matrimonios que se rompen, incluso en las iglesias cristianas. A pesar de que está claro en la Biblia desde el principio, desde el Génesis, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Como os he dicho antes, Satanás muchas veces usa a nuestros seres queridos para hacernos daño. Y por eso se rompen tantas familias. Por eso, aún en las familias cristianas, hay tanto daño. Porque no somos conscientes de esta guerra espiritual en el día a día. Sí, cuando leemos la Biblia muchas veces nos damos cuenta de esta guerra. Pero muchas veces cuando recibimos daño, tratamos también, en vez de seguir las enseñanzas de Dios, en vez de seguir el camino trazado en la palabra de Dios, dirigimos nuestros ataques contra aquellos que nos han hecho daño, sin darnos cuenta que nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra guerra es contra las huestes espirituales de maldad que manipulan y usan a las personas para hacernos daño. A diferencia de otras religiones como el Islam, nosotros los verdaderos cristianos no luchamos físicamente contra nadie por nuestra fe. Nosotros llevamos el Evangelio por medio de la persuasión de nuestras palabras y con nuestro ejemplo, con el ejemplo de nuestra vida. Nosotros los cristianos no podemos imponer nuestra fe por la fuerza. Y lo que hicieron en la Edad Media con las cruzadas, que muchas veces se usan las cruzadas para decir, el cristianismo es igual que el Islam. No. Las cruzadas para nada fueron cristianas. Los que lucharon en las cruzadas lo hicieron simplemente por motivos políticos, económicos, geográficos, de poder y por la extensión y el mantenimiento del papado, cosa que está muy lejos de la fe cristiana que enseñó Jesús y que divulgaron los apóstoles. No podemos confundirnos. Mientras que los ejércitos del Islam conquistan territorios y matan a los que consideran infieles, ellos lo hacen en cumplimiento de su libro sagrado. Sin embargo, lo que hicieron las cruzadas no fueron cristianos realmente, no eran personas nacidas de nuevo. Lo que hicieron fue en contra de las enseñanzas de nuestro libro sagrado. Porque Jesús enseñó que debíamos de amar a nuestros enemigos. Podemos leerlo en el famoso Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y versículo 44, donde el Señor dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué debemos de amar a nuestros enemigos? Precisamente por lo que enseña Pablo en los versículos que leímos al principio. Porque las personas realmente no son nuestros enemigos. Las personas solo son pobres víctimas de las fuerzas espirituales de maldad que operan a través de las personas. Por eso debemos de amarlos, por eso debemos bendecirlos, por eso debemos orar por ellos, para que puedan ser liberados de la influencia del reino de las tinieblas. Porque de esa manera dejarán de ser nuestros enemigos para convertirse en compañeros de milicia. Esto lo experimentó el propio apóstol Pablo.
Pablo estaba en su juventud, en sus orígenes. Era un instrumento usado por el principado de las tinieblas para luchar en contra del reino de Dios. Pero Pablo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y dejó de perseguir para ser perseguido. Dejó de ser enemigo de los cristianos para convertirse en compañero de milicia de los cristianos. Del versículo de Efesios 6:12 que estamos meditando ahora, cabe también hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué debemos combatir contra toda esa jerarquía diabólica? La respuesta la da el mismo apóstol Pablo en la segunda carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, donde el apóstol Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, y 21 siglos después sigue estando encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos claramente cómo el mundo tiene entenebrecido el enemigo, el entendimiento. Podemos escuchar a tanta gente que hacen caso de los adivinos, hacen caso de los horóscopos, hacen caso de las supersticiones, pero no son capaces de creer en Dios, porque su entendimiento está entenebrecido por el Dios de este mundo, es decir, por Satanás. Satanás, una de las tareas que realiza es cegar el entendimiento de los incrédulos. Por eso necesitamos pelear, luchar, combatir en la guerra espiritual contra todas las huestes espirituales de maldad, para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo les pueda resplandecer. No tenemos más remedio que luchar en el Espíritu con toda esta nube de tinieblas, a fin de que el entendimiento de los incrédulos deje de estar entenebrecido y les pueda resplandecer la luz del Evangelio. Y la última recomendación del apóstol Pablo en los versículos que leímos al principio se corresponde al inicio del versículo 13, donde dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pablo vuelve a insistir por lo que es de vital importancia para el cristiano, que dado que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra toda esta jerarquía de maldad, es imprescindible que tomemos la armadura. Y si Pablo insiste que tomemos toda la armadura, no es para que la tengamos de exposición en nuestra casa, es para que nos vistamos con ella, para que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu esté protegido. Porque en el momento más inesperado y quizás a través de la persona más inesperada, Satanás, que nos conoce muy bien y que conoce nuestros puntos débiles, lanzará sus dardos de fuego en esos puntos débiles. Si esto lo hemos entendido y lo tenemos claro, nuestro esfuerzo debe de ir dirigido a fortalecer nuestros puntos débiles. Y con frecuencia el fortalecer nuestros puntos débiles consiste en huir de
las situaciones que le permiten a Satanás hacernos daño. Quiero insistir en que Satanás conoce nuestros puntos débiles, sabe dónde va a poder hacernos daño, sabe cuáles son las personas que nos van a causar mayor daño, y casi siempre usa a esas personas, aunque pertenezcan al reino de Dios. Porque cualquier persona, cualquier cristiano, por santo que seamos, a veces nos dejamos usar por Satanás. Y somos instrumentos de Satanás para dañar a los demás. Y especialmente a nuestros seres queridos. Para poder resistir en el día malo, debemos fortalecer o debemos estar vigilantes de esos puntos débiles que sabemos que nos hacen daño. Para terminar, quiero acabar viendo las palabras de Pablo en los versículos que leímos al principio, que dice: habiendo acabado todo, estar firme. Lo que importa realmente no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. A lo largo de mi vida cristiana he podido ver a muchos, más de los que os podáis imaginar, que empezaron bien, empezaron buscando al Señor, empezaron llenándose de la presencia de Dios, viviendo como auténticos soldados de Jesucristo, rescatando almas. Pero poco a poco se olvidaron de ir reparando su armadura en la presencia de Dios. Y se fueron olvidando de ponerse algunas partes de la armadura de Dios. Llegaron a creerse ellos tan fuertes que no necesitaban la armadura de Dios. Y no hicieron caso de las palabras de Pablo, que dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Así que al final terminaron perdidos en el mundo, sus vidas destruidas y algunos muertos, sin fe ni esperanza. Lo más triste que puede haber para Dios es que haya personas que, habiendo gustado de su reino, al final prefieran la basura del principado de las tinieblas. No basta con empezar bien, tenemos que acabar todo y permanecer firmes. Por eso el apóstol Pablo advierte a los cristianos de Corinto que no se confíen. En 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12 el apóstol Pablo dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si crees que estás firme, es tiempo de buscar más al Señor. Porque seguro que a la vuelta de la esquina, bien agazapado para que no lo veas, te va a estar esperando algún demonio que te pondrá la zancadilla, que tratará de hacerte caer, que te lanzará algún dardo de fuego. Ahí, entre las ranuras que deja la armadura para poder hacerte daño. Recuerda que solo si permanecemos firmes hasta el final, seremos salvos. Como lo advirtió el mismo Señor Jesús, eso no me lo estoy inventando. Solo el que permanezca fiel hasta el final será salvo. Esto lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 y versículo 13, donde dice: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solo el que persevera hasta el fin, solo el que permanece firme hasta acabarlo todo, será salvo. Pero si has caído,
si no has sido capaz de mantenerte firme, tengo una buena noticia para ti. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Confiésale tu pecado o tu caída. Pídele perdón y apártate del pecado. Y Él te extenderá su mano amorosa para levantarte y sostenerte. Y si todavía no formas parte del ejército de Dios y no estás bajo la protección de Dios, te animo a que repitas la oración que voy a hacer, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Porque esta es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Porque a partir del momento en el que Jesús entre en tu corazón, serás un soldado de Jesucristo y vivirás al amparo y bajo la protección de Dios. Así que te invito a hacer la oración aceptando a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que he caído, pero Señor, yo te pido que tú extiendas tu mano de amor y me levantes. Te pido que tú perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad. Te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Yo quiero recibirte en mi corazón para que reines en mi corazón. Yo no quiero ser un soldado del principado de las tinieblas. Yo quiero ser un soldado de Jesucristo que viva al amparo de Dios y bajo la protección de Dios. Oh, Padre, te entrego mi vida y te pido que tú me prepares para cumplir tus propósitos y tu perfecta voluntad en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, y si no has hecho hoy esta oración, yo te invito a que no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón, porque solamente Él puede protegerte, solamente Él puede darte paz en medio de las tormentas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo para todos. Ya sabes que si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en el teléfono que figura en la página web de la iglesia o en el Facebook de la iglesia donde nos estás viendo. La web de la iglesia es iglesiagenesis.jimdofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. Jimdofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros y hasta la semana que viene. Que seáis muy bendecidos en esta semana. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.